Esto yo creo. Entonces, espérenme un segundo, informe a todo de que se le está grabando. Sí, ya, listo. Bueno, entonces, nuevamente les doy la bienvenida a todos ustedes. Hoy tenemos un conversatorio que hace rato venimos con ganas de hacerlo. Yo creo que este tema ya lo habíamos hablado mucho también en el fondo de que era un tema que es muy necesario en la vida, que hay que tocarlo, que hay que dejarle también mitos, que de pronto vamos también a hablar un poquito de eso con Juliana. Y pues hoy les agradezco mucho a ustedes que hayan aceptado esta invitación y me alegra mucho que hayan compartido también esa invitación con sus familiares, con sus amigos, porque creo que es una información que es relevante para todos en algún momento de la vida. Y vamos a hablar hoy entonces con Juliana Santamaría. Juliana es psicóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana, pero pues adicionalmente tiene otros estudios también en biodescodificación, es terapeuta espiritual, y realmente Julia abarca pues un montón de temas en sus terapias, y qué rico tenerte hoy, Julia, aquí. Muchísimas gracias por aceptar también esta invitación, por compartir con nosotros todo el conocimiento que tienes a través de tu experiencia como psicóloga, como terapeuta, y que podamos sacar mucho provecho hoy de esta horita que vamos a estar contigo. Gracias a ti por invitarme. Bueno, entonces yo quiero como dar inicio ya. Mis asociados y sus invitados saben más o menos cómo es la dinámica. Ellos van a ir haciendo preguntas también en el chat. Y esto, la verdad, es como para conversar, para hablar un poquito de este tema del duelo. Y empecemos, Juli, pues como entender un poquito qué es el duelo. Listo. El duelo viene de esa palabra como de dolo, de dolor, ¿cierto? Entonces es un proceso que nosotros asumimos como doloroso porque se basa en la pérdida de algo que queríamos, no necesariamente es una persona. También puede ser el día en que, no sé, te dijeron que no podías tener hijos o cuando perdiste un trabajo. Todas esas experiencias como que nos llevan a momentos de muchísimo dolor y el duelo, al duelo se le llama como el proceso de adaptarse a esa nueva realidad. Juli, dame un segundo, perdón. ¿Alguien tiene el micrófono de pronto abierto por ahí para que nos ayude, por favor, apagándola y podamos escuchar bien? Muchas gracias. Listo, Juli. Entonces, bueno, la idea es que con el duelo es una etapa como un proceso en la vida, pues que no sabemos cuánto va a durar, dependiendo si te ayuda, si te ayudas también a ti mismo. Pero entonces el proceso de adaptarme a la nueva realidad después de haber perdido algo que yo quería, o incluso si no lo quería, pero ya estaba acostumbrado o habituada a vivir con él. Sea, es algo muy importante porque siempre asociamos entonces el duelo a las personas. Ujú. Incluso lo asociamos mucho al duelo de la muerte, pero no necesariamente tiene que ser por muerte de una persona. O sea, le hacemos duelo también a otros procesos que están en nuestras vidas o a cosas incluso materiales muchas veces, porque yo siento que también tenemos ese tipo de apegos o situaciones que nos llevan, como dice, a una pérdida de un trabajo, algo que también tiene que, pues eso también lo llamamos entonces un duelo. Ajá. Entonces, sí, o sea, como que puede ser incluso a la pérdida de una ilusión, ¿cierto? Si no me dieron la visa y yo ya tenía todo listo y ya estaba pensando en mi vida ya, entonces es hacerle duelo a eso. Y sabes, uno, pues, que me parece muy curioso y que la gente subestima mucho, como el duelo a los sueños, pues, por ejemplo, un futbolista, ¿cierto? Que se lesionó y ya no pudo seguir con su carrera, eso les duele muchísimo. Yo he tenido acá pacientes con duelos muy complicados que han sido aplazados, que ahorita les vamos a hablar como un poco de ese tipo de duelos, eh, que como que subestimaron eso, siguieron con su vida, pero están muy tristes por eso. Y ahí hay una parte muy importante, o sea, ya entendiendo que el duelo no solamente es un duelo por muerte, y lo mencionábamos de pronto cuando enviamos la invitación, se percibe igual un duelo por muerte que por separación, porque aquí estamos hablando también de alejarnos de algo, de una persona o de un proceso de vida o de un sueño.
o sea, se percibe igual, se vive igual un duelo por muerte que un duelo por separación o por finalización de algún proceso de vida. Sí y no, ¿cierto? Para el cerebro, digamos que hablando un poco de la ruptura, de un duelo por ruptura, el cerebro está muy acostumbrado como a tener el contacto con esa persona. Y normalmente son personas que nos generan dopamina, pues, y oxitocina, es decir, que nos gusta estar con ellos, que disfrutamos mucho de su presencia. Entonces, cuando se va esa persona por una ruptura amorosa, para el cerebro es muy difícil, como aceptar que esa persona ya no va a estar. Entonces, ahí busca tener contacto. Entonces, es muy distinto porque cuando es por muerte, tú no puedes tener contacto con la persona, ya es como aferrarte a recuerdos, ¿cierto? Pero ya no, pues no va a ser que alguien te diga, ve, me lo encontré, en cambio en ruptura sí, en ruptura tú sigues viendo cómo esa Es persona pegando sigue con su eso. vida. Ajá. Entonces esa persona se casó y entonces obviamente es otro duelo, que no se casó conmigo, etcétera. Entonces, digamos que son duelos muy distintos, pero sí se viven etapas muy similares, que ahorita hablamos de las etapas, pero en las etapas sí se unen y son muy similares. Y entonces en esto, pues pasemos a cuáles son esas etapas de los duelos. No sé si son iguales para ambos, pues en ese sentido. Bueno, Elizabeth Kubler, que es una persona que analizó y estudió muchísimo, es una terapeuta que estudió mucho el duelo en pacientes con enfermedades terminales sobre todo, pero ya después ella hizo clínica y se dio cuenta que todos los seres humanos pasamos por al menos dos de estas etapas, ¿cierto? Importante tener claro que las etapas que les voy a decir no son lineales, es decir, no es que pase por una, luego por otra, y entonces si ya pasé por una, ya no vuelvo a pasar. No, puede que te devuelvas. Y todo lo vivimos diferente entonces. Todos vivimos el duelo diferente según las estrategias de afrontamiento que tengamos frente a la separación. Ahí aplica un tema muy chévere que es el apego, el estilo de apego, ¿cierto? Entonces, así rapidito, les como que los ubico un poquito en los estilos de apego. Entonces, el apego ansioso es mucho más cariñoso porque tiene mucho miedo a que lo abandonen, entonces hace de todo para que no lo abandonen. Tiene como esa creencia, entonces, por ejemplo, un apego ansioso sufre mucho en un duelo por muerte o por ruptura. Está el apego inseguro, que es un apego más frío, siente que todos nos vamos a morir, todos se van a ir de mi vida, yo voy a estar solo en la vida y para qué me voy a poner a expresar si después esta persona ya no va a estar. Entonces son personas que, aunque sí les duele, digamos que no afecta tanto en su calidad de vida, ¿cierto? Y si lo afectan Pero, es pero de visible. alguna manera eso se viene a ver posterior en ese tipo de apego, en este segundo que estabas diciendo. O se viene o afecta otros aspectos de la vida porque es una forma como no Sí, enfrentarlo, ¿o qué? no, es que como se vinculan con tanto desprendimiento de las personas, no da lugar, pues ejemplo, una persona con apego inseguro, de pronto a su novia no le dio todavía un espacio en su casa, no la incluye en todas sus actividades, no se ve en un futuro con ella de pronto. Entonces, como que no tiene que hacerle duelo a tantas cosas. Pues sí le Ok. duele, obviamente, sí le duele mucho y puede tratar de recuperar la persona o si es por muerte, le puede doler mucho, pero lo vive muy solo, ¿cierto? Muy en soledad y no pide casi ayuda. El apego inseguro casi no pide ayuda. No es que no sienta, pero siente distinto, ¿cierto? Y el apego desorganizado, que no es tan común, es la mezcla de estos dos y es como tengo mucho miedo al abandono y mucho miedo al vínculo. Entonces, en el apego desorganizado pueden ser muy cariñosos y de repente ser muy indiferentes. Cuando el apego desorganizado sufre una pérdida así, sí le da muy duro, o sea, le da súper duro. Pues como que lo vive casi que igual o peor que el apego ansioso, porque el apego desorganizado tiene estrategias de afrontamiento un poquito más dolorosas, más autodestructivas, como tomar, drogarse, etcétera. Juli, y podríamos decir que todos tenemos algún tipo de apego o que podemos vivir diferentes tipos de apegos a diferentes personas o diferentes Sí, momentos de vida. O sí, sea, o sea, sí, sí se puede. ahí es muy importante que nos reconozcamos también con esas personas si de pronto están aquí porque de verdad aquí tengan un duelo por hacer o porque estén pasando pues por una situación. Es muy bueno que se logren identificar con uno de esos apegos para entender también el cómo están viviendo ese duelo. Así, así te Sí, entiendo, Juli. sí. Entonces, depende, ¿cierto? Porque yo he tenido pacientes que son muy fríos con su familia, porque en el núcleo familiar hay un apego inseguro como en el inconsciente colectivo, entonces todos son así, todos se relacionan así, pero encuentran una persona con la que conectan demasiado y se relacionan con apego ansioso, por eso es nuevo para ellos, ¿cierto?
o de pronto con una mascota se relacionan con apego ansioso y con los demás apego inseguro, eso pasa mucho. ¿Por qué se da? Porque se vuelven más flexibles en la medida en que pueden mostrarse vulnerables. Y si la otra persona tiene apego ansioso, normalmente te ayuda mucho como a que te aflojes un poquito más. Entonces, sí puede pasar que haya como un mix ahí. Normalmente predomina más uno. Es decir, las personas con apego inseguro, casi que todo el mundo dice, ay, como es de fría, pero de pronto su pareja dice, ella es súper amorosa. Hay como excepciones, pero siempre hay uno pues que predomina. Entonces, todos pasan por las etapas, no por todas las etapas que les voy a decir, pero sí al menos por dos. No sé si las digo ya o tienes alguna pregunta. Ve, no te escucho. Te apagaste el micrófono, María. Perdón. Ya. Que por aquí tengo una pregunta antes de que sigamos con esas etapas, pues como para entender esas etapas, que dicen que si uno puede tener un duelo por la pérdida de salud, por ejemplo, no asimilar una enfermedad como la diabetes. Sí, totalmente. Entonces ahí lo que yo recomiendo, pues de una como que le voy a responder, sí, sí se puede vivir un duelo por eso, no aceptarlo, ¿cierto? Que ahorita les voy a hablar como las etapas y van a decir, ay, pues yo ya pasé por esa, es como, ahí no será que ese médico se equivocó, yo voy a ir donde otro, pues Negación. normalmente la negación. eh, y sí se puede pasar por, no, y pasa mucho, pues yo lo veo mucho acá. Entonces la idea es que nos, como que entender que cuando tú tienes algo que es la salud, tú asumes tu vida así. Entonces, cuando ya tienes, por ejemplo, diabetes, tienes que acostumbrarte a ciertos hábitos que no tenías. Entonces, normal, es pues normal que al principio tú pelees con dichos hábitos. ¿Qué es lo preocupante? Que se vuelva esto algo que se llama en psicología una pulsión de muerte. Es decir, como peleo tanto con este diagnóstico que creo que es lo peor, soy catastrófica al ver el diagnóstico y entonces no me cuido buscando una muerte temprana, ¿cierto? Entonces la idea no es que pases por eso, sino como que te habitúes a que esta es tu nueva realidad, no siempre va a ser así de grave si te cuidas, pero por ejemplo la diabetes es una enfermedad que sí, pues te acompañará, ¿cierto? Durante el resto de tu vida, pero es adaptarse, el cerebro tiene la capacidad de adaptarse, lo que pasa es que hay que ayudarse un poco en la flexibilidad, hay personas que son muy inflexibles y que les cuesta más adaptarse, pero sí, en la salud pasa muchísimo y se subestima mucho. No lo vemos como le tengo que hacer duelo a esto, sino, o sea, no lo relacionamos. Yo creo que nunca relacionamos ese tema de la salud con un duelo para hacer un proceso de adaptación, porque al final yo creo que cuando, y ya me vas a decir si es así al final del duelo, al pasar esas etapas o algunas de esas etapas, pues lo que haces es adaptarte a una nueva realidad, ya sea porque esa persona se murió o porque te separaste de esa persona o porque dejaste ese trabajo o por cualquiera de las situaciones. En este caso, pues lo que está preguntando aquí la sociedad es, pues listo, ya tengo que aceptar que mi vida como la vivía antes no la voy a tener igual, entonces ¿cómo me adapto a esa nueva vida con esas nuevas condiciones? Listo, Entonces, ahora sí sí vamos le a las etapas. recomiendo, listo, ya voy. Le recomiendo a ella algo que es como entender que eso es, o sea, como que está en su control a raíz del diagnóstico, ¿cierto? Que está en su control, ya no pensar en qué hice, en por qué no me cuidé, en, pucha, es que mi mamá tiene y entonces eso es culpa de, no, sino como, ¿qué puedo hacer? Porque es que en tus manos está que esto no se vuelva algo grave, crónico, que esto no avance, que no termines en una, de pronto como en una situación peor. Entonces, en tus manos hay muchísimas cosas por hacer. Enfocarse mucho en lo que está en el control ayuda mucho como en las etapas de duelo. Bueno, Súper. entonces, las etapas. Se las voy a dar así, pero no necesariamente se dan en orden. Entonces, la negación es el asumir que eso no está pasando o como que no se nombra lo que está pasando y se niega a creer que eso sea definitivo, ¿cierto? Entonces, hablándolo un poquito por muerte, es como que si el médico dijo que ya no hay nada para hacer, yo sigo diciendo que Dios pues lo va a curar y que un milagro, ¿cierto? Pero entonces como que no vemos las señales que también Dios nos da de, pues mira que es que no le funcionó estas sesiones de quimio, ya no está comiendo. Entonces en la negación, digamos que es muy triste porque hay personas que llegan a la negación incluso hasta el momento de la muerte de la persona y entonces no se alcanzan a despedir cuando son enfermedades pues crónicas o enfermedades terminales. Y las muertes, por ejemplo, que no son planeadas, Repentinas. sí, repentinas, como un suicidio, una muerte violenta, pues claro, es mucho más difícil porque tú no te habías pues como hecho a la idea de que eso podía pasar
Entonces entra la negación y, por ejemplo, les voy a contar un caso mío, cuando mataron a un amigo mío, yo todo el tiempo pensé que, yo dije, pues, ¿y si no es él? ¿Cierto? Porque quiero que vean cómo es la negación no es como que no lo estoy viendo, es como que uno sí sabe, pero duda. Entonces es como, Busca y la si de excusa pronto no para es decir, él? no, eso no es real. Sí, como alguien se habrá asegurado de ver el cuerpo y ver que es él. Y cuando yo lo vi en el ataúd, yo no lo reconocí porque estaba muy hinchado, pero no lo reconocí a un punto que por un segundo llegué a pensar como, este no es él. Entonces, después sí vi que era él y ahí entré en otra etapa que ya les voy a contar, pero la negación es como, a veces puedo soñar que no es así, pensar que de pronto algo me puede devolver a esa persona y bueno, y cuando es por ruptura amorosa es cuando insisten y dicen como, pero no lo podemos volver a intentar cuando ya lo han intentado mucho tiempo o muchas veces. No, es que él puede cambiar cuando no está haciendo nada para poder cambiar y que tú sabes que es muy probable que no. Entonces, bueno, la negación es esa etapa. Bueno, luego está la ira. En la ira, cuando es por muerte, nos enojamos mucho con Dios, con las circunstancias que tuvieron que ver con que eso pasara, ¿cierto? Entonces, si es por ruptura con Dios, con Él, con la misma persona, si tuvo como algo que ver con su propia muerte, o conmigo por no ser consciente de que todos nos vamos a morir en algún momento y dejar para más adelante cosas que podía haber hecho hoy. Entonces, es ahí en la rabia, como que sí acepto que pasó, pero tengo mucha rabia y peleo mucho con las situaciones y con las personas alrededor también del hecho. Sí, eso realmente yo creo que, no sé, a veces incluso esa puede ser una etapa que puede pasar de primeras antes que incluso la misma negación. O sea, lo digo yo lo he vivido de esa manera y lo primero que hice en el momento en que tuve ese duelo o ese momento difícil fue reprochar, pero ¿por qué ya? O sea, ¿por qué en ese momento? Porque ese fue mi primera etapa y después quizás pasé a la negación, pero Ujú. ahí es donde veo que definitivamente no es lineal, todo lo podemos vivir diferente. Todo lo podemos vivir diferente dependiendo de las circunstancias también y de las estrategias de afrontamiento. Entonces, en la ira hay como mucha rabia y culpa también. Puede haber culpa de sentirme culpable o de culpar a otros por lo que pasó, ¿cierto? Entonces, esa culpa, pues, pucha, por ejemplo, en muertes como el suicidio o como esos suicidios que son como involuntarios, que uno dice como que, pues, pero es que igual él se buscó esa situación. Hay mucha culpa, pues como, ¿por qué no? Si yo sabía que estaba mal, ¿por qué no le hablé? Entonces, como entender ahí te ayuda mucho a salir de esa etapa, como entender que esa persona tenía como su propia conciencia y sus propias estrategias de afrontamiento y uno no puede estar cuidando a alguien todo el tiempo, pero entonces esa etapa se supera reconociendo que nadie es culpable, ¿cierto? Y ahí pues me meto un poquito en las creencias, dependiendo de la religión que tengas, como aceptar que tal vez así tenía que ser y que no había manera de cambiar esa realidad. Y que cada uno pues es dueño también de unas decisiones, de una vida y que no podemos vivirla por el otro. Porque, ¿sabes cómo lo interpreto también ahora que estabas hablando y relacionándolo con lo que Carmen Rivera nos preguntaba de la diabetes? Es eso mismo de, vení, si yo sabía que tenía diabetes, ¿yo qué más pude haber hecho? Pero ¿qué hizo esa persona también por cuidar, por ejemplo, de su salud no sé, para que su vida fuera más llevadera, para que fuera más larga, lo que sea? Entonces, esa etapa donde nos culpamos porque no hice por el otro o porque no hice por mí, porque también creo que ahí hay dos cosas importantes, y no sé cómo se ven ahí, es una parte es lo que yo no hice por el otro y otra cosa es lo que yo no hice por mí dentro de esa relación. Ujú, Hago un ejemplo, o sea, de la culpa y de por qué no lo llamé más, porque ujú. no le dije que lo quería, que eso pasa mucho. Es que yo no le expresé cuánto lo quería. Y entonces son dos momentos diferentes. Una cosa es lo que la otra persona, lo que pasó con la otra persona, cosa es lo que yo sienta de que la culpa que tengo de lo que yo no hice. ¿Cómo se afronta, se enfrenta ese tema ahí? Pues porque siento que son como dos culpas distintas. Sí, entonces, por ejemplo, como asumir, a mí me ha tocado pues varias muertes como muy repentinas, bueno, 2 muertes muy repentinas, y que me ha llevado al aprendizaje de decir, no, o sea, yo no puedo dar por sentado la vida de nadie, ¿cierto? Entonces, si yo hoy estoy pensando en llamar a un familiar, le voy a llamar ya.
porque por algo lo estoy pensando, ¿cierto? Porque muchas veces pasa que es como yo sabía, yo lo estuve pensando, pues llama, o sea, al final no importa si esa persona no se deja ayudar, pero estás como aportando energía a esa situación y tal vez eso le ayuda a tomar mejores decisiones o tal vez no, pero tú te vas a sentir también mejor si algo llega a suceder, ¿cierto? Entonces, como tomarlo como un legado, como que qué me enseña esta situación y cómo puedo enfrentarme a esto sin victimizarme, porque yo siento que el papel de víctima no ayuda mucho y es muy autodestructivo. Listo, perfecto. Bueno, entonces, Bueno, ¿qué sigue en las está etapas? negación y la ira, ¿cierto? Luego está la negociación, que es como un impulso de positivismo, pero como de optimismo, pero muy poquito, pues muy leve, que se da cuando uno empieza a buscar todas las alternativas. Entonces, ya le diagnosticaron a este familiar Alzheimer y yo ya sé que en Alemania hay, no sé, un estudio experimental y yo me voy a gastar todo en que él se haga ese estudio porque es que él tiene que salir adelante. Entonces, bueno, la negociación es como buscar alternativas que a veces funciona porque cuando hay situaciones de pronto que uno puede solucionar, ayuda, pero en realidad también genera mucha expectativa, ¿cierto? Entonces, si no se da como yo quiero, volvemos otra vez a una etapa como lo es la ira, etcétera, o la negación. Juli, lo Entonces, veo la muy, negociación como es muy eso. cercana a la negación, van de la mano, o sea, puedo pasar de una a la otra muy fácilmente. No, en la negociación no hay ya rabia, por ejemplo. Y hay como una cierta aceptación de la situación porque yo ya sé que sí está fallando, pero entonces voy a buscar alternativas para que esto no termine en una muerte o para que no terminemos la relación, ¿cierto? Entonces como que ya sé que sí es grave o ya sé que sí pasó. Entonces, por ejemplo, alguien que se está muriendo, pucha, no, yo le voy a decir a Dios que si salva a tal persona, yo voy a empezar a hacer, no sé, obras de caridad, o sea, pasa mucho como en negociación con Dios, con los médicos, con la vida. Entiendo, perfecto. Eso en el tema de cuando ya es muerte, Juli, ¿se pasa por esa etapa o no? ¿Hay negociación cuando ya hay muerte? ¿Qué negocias Cuando ahí? ya está la muerte, no, cuando ya está en la muerte, digamos que la negociación sería como hablar con Dios respecto a algo, ¿cierto? Pero la negociación se da más es cuando hay ruptura amorosa o cuando la muerte es como súper cercana y es muy evidente que va a haber una muerte, pero yo me niego. Entonces yo me niego a aceptar. Sé que va a haber, pero entonces yo me niego como a que ese sea el resultado y empiezo a buscar muchas alternativas. Eso pasa mucho. Yo hice mi práctica en cuidados paliativos en el Hospital General y en la Clínica Medellín de Occidente, acompañando pues personas terminales, en enfermedades terminales. Y pasa mucho como cuando ya los médicos dicen, no, ya la quimio no les sirvió, no hay nada para hacer, le vamos a manejar el dolor. Ahí entra toda la familia e incluso el mismo paciente a negociar. Entonces, como no, yo cambio mi vida y hablar mucho con Dios, consigo mismo, yo me comprometo, yo voy a hacer esto. Es una manera de resistirse a la realidad, pero sí la estás viendo. Ok, entendido. Bueno. Luego sigue la depresión o la tristeza. Digamos que la autora lo va a hablar como depresión, pero no necesariamente siempre cae uno en una depresión. Acá es importante mencionar que cuando hay una ruptura, uno sí presenta síntomas depresivos, ¿cierto? Pero no necesariamente estás pasando por una depresión. Es más, yo no estoy de acuerdo con que se medique a una persona que recién tiene un duelo, porque es que ella tiene que vivir ese duelo, ¿cierto? Dime tú, pues que ya pasaron 2 años y no, y estás como si se hubiera muerto ayer, sí, ¿cierto? Pero el primer mes, los primeros 3 meses, 6 meses es de mucha integración, ¿cierto? De De integrarme aceptación con de, lo que de está esa nueva pasando. realidad. Entonces, bueno, la depresión o la tristeza es una etapa en la que ya se asume la realidad del todo. O sea, ya sé que sí se murió o ya sé que sí se acabó. Y entonces entra como algo importante ahí que es como una desesperanza. O sea, pues, como entre yo qué voy a hacer para enfrentar la vida sin esta persona. Y aquí, bueno, eso se los iba a hablar más adelante, pero acá hay algo importante y es que la identidad cambia, obvio, porque si es alguien que hacía parte de tu diario vivir, ¿cómo hago para vivir sin esa persona? Entonces, hay cosas que yo solo era con esa persona, ¿cierto? Entonces aquí entra un poquito lo del apego. Si yo era extremadamente cariñosa con mi mamá, pero ella ya no está, yo perdí eso también de mí,
¿cierto? Entonces, no solamente le estoy haciendo duelo a esa persona, sino a las partes mías que se relacionaban con ella. O sea, Pero ahí cambia, hay una cambia esa separación. forma y puede afectar eso también en la forma de relacionamiento con otras personas. O sea, vivir esa etapa del duelo puede transformar mi forma de ser. Sí, O sea, y acá pues como que les cuento algo. Tuve una paciente que no se conectaba con su mamá era muy fría, muy fría. Bueno, el caso es que a raíz de un montón de terapias, su mamá le logra contar que ella perdió a su mamá eh, cuando tenía como 9 años y ella le dolió muchísimo. Entonces su mamá decidió ser fría con ella para que cuando ella faltara no le doliera tanto, ¿cierto? Tal vez su mamá no era tan consciente de eso, sino que cuando ella le empieza a preguntar por la vida y todo, entiende esa situación. Entonces, claro, un proceso de duelo como no elaborado de la manera más sana puede terminar en que yo me vuelva fría o puede terminar en que me cueste disfrutar la vida. Y ahí entra algo, María, que tú mencionabas al principio, que son como los mitos, y es como, es que esto me va a doler toda la vida porque nosotros nos relacionamos mucho con la persona que ya no está a través del dolor. Entonces, si ya no me duele, lo olvidé, lo cual no es real. Y ahí entra un tema que es como, ¿de qué legado me dejó esa persona en la vida y cómo puedo recordarla con cosas bonitas que vivimos? eso que estás diciendo, Juli, me parece tan importante porque tengo un caso cercano de una persona que yo creo que es ese sentimiento. Es que si yo la olvido, o si yo dejo de sentir esa tristeza, es porque ya la olvidé, o sea, y se puede pasar el tiempo así larguísimo en su vida buscando ese dolor para poder tratar de demostrar que sí hay todavía amor por esa persona y no sentirse como culpable de ese desapego, porque se puede llamar como desapegarse también, pues como o de esa situación o de esa persona y eso alarga el duelo, mejor dicho, el tiempo que quiera. También es Total. como, ¿cómo se llama eso? Como lo que uno siente por muchas personas, te lo he escuchado mucho, pero se me fue en ese momento la palabra, que es como, como yo, cómo le tengo que pagar a esa persona, o sea, yo cómo me tengo, porque es que esa persona era todo para mí, era mi mamá, yo cómo me voy a olvidar de mi mamá, yo cómo me voy a sentir feliz en mi vida si es que era mi mamá y mi mamá me lo dio todo. Entonces es como, se me fue la palabra, Julia, a ver si de La pronto, lealtad, ¿o qué? sí, lealtad, Lealtad. exacto, como Sí, lealtades porque entonces que uno como si forma. estuviera esperando, sí, como eh, si el ser estuviera esperando que tú sufras y pues quién va a querer, yo no sé, pues de pronto el ego está muy herido y asume que, no sé, yo acompañé la muerte de una persona muy joven en leucemia y él tenía una novia y entonces él tenía 30 años apenas y él le decía a ella, no, pero llóreme un ratico, pues no se vaya a ir del país. O sea, entonces uno dice, bueno, en su ego, estando vivo, tal vez él decía, pues yo no quiero que sufras toda la vida, yo quiero que te vuelvas a enamorar, pero sí hágame el duelo un ratico, pues. Entonces, claro, ese tipo de frases quedan, y entonces es como, mm, pucha, ¿cuánto es un ratico? Pero es que en realidad el duelo es toda la vida. Yo siempre menciono el duelo como si fueran unas montañitas, que son como que un día me siento súper bien y puedo durar una temporada súper bien, y mañana, no sé, me recordó algo y llorar como si hubiera sido ayer, ¿cierto? Y así se va yendo. Bueno, y la última etapa es la aceptación. Aquí ya se acepta completamente la realidad. Hay una calma, cierta calma asociada a que ya integré esa realidad de lo que ha ocurrido, que no pude hacer nada para cambiarlo, que no es culpa de nadie, que no puedo negociar nada porque ya no hay nada que negociar, y la tristeza se ha ido un poco y vuelvo a disfrutar. Pero entonces quiero que entiendan que todas estas etapas se pueden dar incluso en un mismo día, yo puedo vivir todas. Entonces, alguna paciente me decía, sabes que es increíble que se haya muerto mi hijo y yo ese mismo día me reí por un chiste, pues como que me siento mal, me siento incómoda por haberlo hecho, pero es que todas las etapas se van como mezclando y entonces ahí eso habla de que de pronto ella de cierta manera ha aceptado esa muerte, entonces se da como en desorden, no se tienen que dar todas, pero si al menos dos se ha descubierto que se dan. Bueno, entonces hagamos un recuento ahí de esas etapas del duelo. Entonces la Son primera, cinco: negociación, la ira, la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. listo, entonces tenemos esas 5 etapas. Juli, yo siento que a veces este tema del duelo tiene muchos, pues como hablamos, como muchos mitos y es
cómo lo afrontamos y cómo lo evadimos, porque yo siento que hay gente que también evade pasar por esa situación de duelo y simplemente trata como de hacerse a un lado de lo que está pasando, aunque yo siento que eso mismo hace parte como de esas etapas ahora que lo estamos viendo, pero de pronto es quedarse como en una etapa donde yo simplemente no lo asumo y no lo vivo. Y no sé, ya desde el conocimiento tuyo, yo creo que es necesario entender que uno tiene que pasar esa etapa del duelo y que tiene que haber un momento en que uno, si bien tú dices que eso es un carrusel de emociones, pero sí tiene que haber una etapa donde haya más disfrute o haya más aceptación, que vos volvás a tu vida, que volvás a hacer o aceptar esa realidad, aunque haya momentos, como lo decías, ve, escuché esta canción hoy, esta canción me recuerda a esa persona y me sentí un momento como triste, pero soy capaz otra vez de volver a estar bien, o sea, de volver a Mm. compactarme con mi realidad nueva porque si es bien, o sea, lo sé porque lo he vivido, que hay momentos en que uno piensa a esa persona o que le hace falta algo o que un olor, el tema de los olores uno los relaciona mucho con las personas, es impresionante porque los olores son de los sentidos que más recordamos. eh, que el cerebro más recuerda, que más guarda como recuerdo, entonces ahí hay un montón de cosas que también vienen, pero, pero hay que vivirlo o definitivamente si yo me hago al lado, está bien también. Es como te digo, como son estrategias, ¿cierto? De afrontamiento. Entonces hay personas que lo aplazan, que aquí hablamos como de los diferentes tipos de duelo, que los más comunes es el aplazado o el complicado. El aplazado es como que la verdad la vida no me dio tiempo de asumir ese duelo. Eso pasa mucho con personas que tienen de pronto una Un situación económica cargo muy grave, sí, o o una un situación cargo económica muy que tienen grave. una vida así a mil y no les da tiempo de enfrentar eso. Pero igual se aplaza, entonces se vive de a poquito. Entonces cualquier situación dolorosa, yo lloro muchísimo y yo no entiendo por qué estoy llorando tanto, si tampoco es tan grave, pues es que por ahí derecho se te está moviendo lo que pasó. O cuando, bueno, esto pasa mucho, que es como les decía, cuando tú no tienes tus necesidades básicas cubiertas, es muy difícil enfocarte en el duelo, ¿cierto? Entonces, si tú, por ejemplo, estás pasando hambre o estás pasando por una situación súper tesa, es muy difícil enfocarte en el duelo. Cuando sales de la situación y logras cubrir tus necesidades, este duelo vuelve a surgir en una depresión como a largo plazo. Eso pasa muchísimo, ¿cierto? Ya personas que mejoraron su vida económica y de repente se deprimen. Entonces ahí buscamos qué duelos no ha elaborado. Y el duelo complicado son duelos como que es muy desde el dolor, desde el sufrimiento, desde todos los días, todos los cumpleaños de esa persona yo voy y lloro, y lloro pues en la iglesia y entonces el día de la muerte yo ya duro triste la semana pasada y la siguiente semana a la muerte, pues cuando se cumple años. Entonces, como que esos de los complicados también hablan mucho de una estrategia de afrontamiento muy desde el dolor. Y Y esa eso es hace súper. entonces que alarguemos esos duelos y tengamos de pronto también esas lealtades que estábamos hablando, porque es lo que podríamos llamar lo que es un duelo no superado, o mejor dicho, ¿está bien llamar duelos superados y no superados o definitivamente no está bien ponerles esos calificativos? Yo digo elaborado, yo siento que la muerte de alguien, uno le va a doler toda la vida, pero no igual, ¿cierto? Entonces hay momentos en los que uno ya simplemente acepta y recuerda con mucho amor. Y, ya, y también, por ejemplo, en la ruptura es eso, como yo reemplazo con otra pareja, por ejemplo. Y eso sí, estás dicho que si yo reemplazo con otra pareja, entro en una etapa de enamoramiento que no me permite vivir ese duelo. Pero donde yo llegue a terminar con esta pareja, se me van a juntar los duelos. Entonces, sí hay que sacarle tiempo, sacarle tiempo a hacerle como el duelo, a despedir. Claro que es que yo siento que, por ejemplo, ahorita muertes que son muy públicas han sido como muy cuestionadas de por qué superaste tan rápido, por qué te enamoraste tan rápido. Depende, ¿cierto? Yo tengo pacientes que me dicen, Juli, mi prima amenazó tanto con suicidarse que cuando se suicidó yo ya estaba súper preparado, ¿cierto? Entonces la gente, pero ¿por qué no lloras? No, yo sí lloro, pero no es tan grave porque es que yo ya lo vi venir, ya me lo habían dicho muchas veces, entonces como que depende de la persona, pues, pero sí es bueno que le saquen el tiempo a elaborar el duelo.
Julia, ahí quiero pues como centrarme un poquito en esa elaboración del duelo por separación, porque entonces lo que dices es, hay un tiempo que uno debería, pues como recomendable que uno diría, venir entre una relación y otra, uno debería tener más o menos un tiempo para adaptarse, salir de esta y poder entrar a una relación nueva. ¿Hay algo que recomienden terapeutas pues como en tiempo específicamente o eso cada uno es diferente? Es diferente, porque hay relaciones súper deterioradas que cuando terminan, antes es como un fresquito y un descanso. Lo que sí yo no recomiendo es que entres en una nueva relación por miedo a la soledad, ¿cierto? O miedo a enfrentar el vacío que dejó la otra persona. Entonces, ahí sí hay que asumir ese duelo y ese vacío y de pronto dedicarte pues como a sentirlo y a explorarte en soledad y después sí, que no sé cuánto tiempo es porque cada uno pues lo hará como a su manera, pero sí como conseguir que no es bueno vincularse desde ahí porque va a haber mucha dependencia y ahí es donde entramos en apegos ansiosos con la pareja nueva. Y vas a empezar con el pie izquierdo, con una pareja nueva, porque pues vienes con todos Claro. los miedos, con un montón de cosas del anterior y no va a ser sano pues para esa relación. Bueno, y entonces vamos a la parte que yo creo que la más importante de todas, ¿qué herramientas tenemos o podemos usar, Juli, para transitar o superar esos duelos? O bueno, ya lo hablamos que no se trata tanto de superar, sino de vivirlos, pero ¿qué herramientas tenemos? Porque incluso esta semana conversábamos con los compañeros del fondo sobre este conversatorio y uno de ellos decía, pues tenía como dos posiciones ahí, uno decía, no, es que yo sí quisiera saber qué herramientas puedo tener o cómo me puedo preparar, no porque yo estoy esperando, no porque tenga algo cerca que yo considere, sino para que el día que eso llegue, yo me trate de acordar de esas herramientas y pueda vivir el duelo de otra manera. Y la otra posición era, no, a mí no me interesa prepararme para nada, yo lo resolveré cuando lo tenga. Entonces, esas dos posiciones, yo dije, me parecen muy interesantes las dos porque son dos formas también de ver esos momentos de reactivos, pues como a situaciones difíciles de la vida, ya sea por muerte, por separación, por una ruptura amorosa, por una ruptura laboral, bueno, ya hablamos como de todo eso, de una mascota, que me gusta mucho también ese tema porque creo que hay unos vínculos bastante importantes hoy en día con las mascotas y casi que se asemejan a esos vínculos humanos. Entonces, esas dos posiciones, ¿cómo lo ves en el tema de herramientas? Y ya si nos puedes contar si hay algunas herramientas que podamos aprender hoy que nos ayuden a transitar por esos duelos. Bueno, primero es como darte cuenta qué duelo le tienes más miedo. Pues, ejemplo, hay gente que no siquiera es capaz de hablar de la posibilidad de que sus papás mueran, ¿cierto? Como que ni siquiera lo quieren hablar. Entonces ahí tiene mucho que ver con una idealización. O sea, idealizo a esa persona, es decir, como que desplazo como características y las exacerbo, las aumento, y como que no le veo nada malo cuando yo sé que sí tienen cosas negativas, entonces asumo que esa persona es fundamental en mi vida. Entonces, por ejemplo, escribir en qué aspectos yo me siento extremadamente apegado a esa persona y poder empezar a hacerlas tú. Entonces, si por ejemplo, no es que mi papá me da consejos muy chéveres, me gustan mucho, pues escribe esos consejos, que puedas acudir a ellos si él llega a faltar, ¿cierto? También habla con otras personas sobre lo que te duele, que no puede ser solamente esa persona, porque entonces si falta vas a quedar como un vacío muy grande. Entonces, como hacerte cargo de los aspectos en los que tú te sientes dependiente emocionalmente de esa persona y que por eso sería tan grave para ti que esa persona falte y aterrizar un poquito la imagen de esa persona y darte cuenta que pues tú tenías una vida antes de él, si es una ruptura pues amorosa o si es el papá y la mamá, es como que, bueno, si ese es el ciclo de la vida, yo cómo puedo seguir viviendo pues sin ellos, ¿cierto? O sea, la Y con pregunta el que tema de nos las... tenemos que hacer, Juli, es, ¿cómo sigo? ¿Cómo seguiría yo en mi vida? Digamos que así, sin o sin mi papá, o sin mi mamá, o sin mi esposo. ¿Cómo afrontaría yo eso? Es una pregunta que pues, nos podríamos hacer como herramienta. Sí, como ¿Cómo me vení. veo? Entonces, me da mucho miedo que se muera mi pareja, pues, por ejemplo, que eso pasa mucho, cuando ya tienen hijos sobre todo. Entonces, me da mucho miedo que se muera mi pareja, listo. Es normal que te dé miedo, pues, eso no es anormal. Pero entonces, ¿en qué aspectos yo diría es que, pucha, no soy capaz? ¿De qué? Entonces tú dices, no, es que él es el proveedor.
y yo no trabajo. Ah, no, entonces hay que hacer algo porque es que esto a mí no me puede coger así, ¿cierto? Entonces yo tengo que ser más independiente, al menos pensar opciones, tener como ideas claras desde ya. No, es que en realidad lo que me haría más falta es que él es mi apoyo, pero es el único apoyo que yo tengo, ¿cierto? Preguntarte eso. Es el único apoyo que yo tengo. Esa persona es tan perfecta en su apoyo, pues también como aterrizar ciertas cosas y decir, no, él sí me apoya mucho y voy a disfrutar todo lo que me apoya, pero el día que no esté, también tengo como otras opciones y también yo puedo hacer eso. Entonces, desarrollar de pronto habilidades que tú ves en el otro y que tú crees que tú no tienes y no vas a poder desarrollar sin él, ¿cierto? Eso también es una clave, pues, como para eso. Y con el tema de las mascotas, a mí sí me parece muy grave porque se está creando en las mascotas ansiedad por separación. Entonces, son perritos o gaticos que se angustian mucho si de pronto la persona no está, si se mete al baño. Y eso como que refuerza un montón a la persona que tiene el perro, pues, o el gatico o cualquier mascota. Es como, sí, es que él se muere por mí, pero no, o sea, en realidad eso es una respuesta que ha generado, digamos, el amor que tú le das, ¿cierto? Y el estilo de afecto que tú le das, lo has vuelto dependiente. Esa no es la naturaleza de los animales, pero tú lo has vuelto dependiente a ti. ¿Para qué? ¿Cierto? Y desplazar tantas características que, como tú dices ahorita, son humanas, es muy peligroso porque es que eso es una carga muy grande para una mascota. Entonces, se O carga sea, con eso y alguien va ese a empezar a tipo de enfermarse. apegos también lo hacemos con mascotas y no solamente nos estamos afectando a nosotros, sino afectando a la mascota. O sea, no, nunca lo había visto Totalmente. de ese punto de vista. De no lo puedo dejar solo, pues, porque es que si se queda solo, no sé, un día me acaba con la casa, pero es que todo eso tiene que ver con el tipo de relacionamiento que tienes con él. Ya. O sea, que mejor dicho, ahí hay un tema súper importante porque de verdad en mascotas se ha vuelto muy complejo y, y es también entender cómo nos relacionamos con nuestras mascotas, que si bien son parte importante de nuestra familia, también es como dejarlos de ser en su naturaleza, eso, un animal que nos hace compañía, que está presente en nuestras vidas, porque pues las mascotas son hermosas y son muy importantes, pero también desde su naturaleza, ¿cierto? No como tratar de... Y también pues es como ese apego que nosotros tenemos y lo que significan esas mascotas en nuestra vida. Hay que entrar a ver ahí también qué significa esa mascota, qué ausencia, qué vacío está llenando en tu vida, porque entonces el día que esa mascota no esté, que por naturaleza, digamos que tienden a durar menos tiempo que un humano, ¿cierto? O sea, si vamos a la naturaleza, sabemos que nos podemos morir en cualquier momento, cualquiera de nosotros, pero pues que una mascota por naturaleza tiene un periodo de tiempo más corto de vida, entre 15 pues 20 años por mucho, sobre todo en mascotas, pues como perritos, gaticos, no sé, la verdad, cuál, normalmente ese es el dato, pues como que tengo de perros, no También, sé, también es más o menos el dato, pero sí que está más cerca probablemente un duelo de una mascota que de un ser querido, probablemente. Entonces también preguntarnos ahí en ese caso, Juli, preguntarnos también ¿cómo voy a vivir sin esa mascota? O sea, o por qué esa mascota es tan importante para mí, ¿cómo sería ese tema del duelo con la mascota? ahí sí, bueno, como que empiecen a identificar. Por ejemplo, yo tengo a alguien que me decía, es que Juli, pues ya todo el tiempo es con los perros, entonces nosotros como pareja ya no tenemos intimidad porque los perros están todo el tiempo en la cama, si salimos es con los perros, o sea, eso no es sano, ¿cierto? No es sano hacerlo de esa manera tan extrema. Entonces empezar a desligarse, ayudarle al perro porque si ya lo acostumbraste, tienes que ayudarle con feromonas, y con estrategias para que el perrito vaya otra vez adaptándose a estar sin ti, pero el problema nunca es el perro, es uno. Entendido. Bueno, entonces hablamos pues como de hacernos preguntas, escribir también nos ayuda mucho, según lo que nos estabas diciendo también, pues como cómo sería ese relacionamiento si eso no, si esa persona no estuviera o si ya no tuviera esto específicamente, cómo me visualizo. ¿Hay alguna otra herramienta que nos pueda preparar para un momento de estos de duelo, Juli? Bueno, entonces, primero, recordar que es normal estar triste, que es normal que se te vaya el apetito o se te aumente, que tengas llanto fácil, es decir, que llores por todo, es normal sobre todo pues recientemente, ¿cierto? Y como les digo, esas etapas van disminuyendo y ya más o menos en el año
ya son menos los momentos en que siento tanta tristeza y que no la puedo regular y de pronto en una reunión me dieron ganas de llorar, ¿cierto? Ya no es así, ya es como más elijo yo qué espacios le dedico pues a ese duelo. Eh, Recordar lo que te decía ahorita, que esa desconexión o esa pérdida de esa persona pone a prueba tu identidad. Entonces, bueno, descubrir quién eres sin esa persona nuevamente, porque ya no eres la misma que se vinculó con esa persona. Entonces, después de ella, como que soy distinta, qué cambia en mí, qué me gustaría conservar que yo tenía con esa persona. Entonces, yo era muy cariñosa, pues yo quiero ser cariñosa con las personas que aún están vivas, etcétera. Conversar con personas que les haya pasado lo mismo, siento que ayuda mucho en el momento del duelo, pues como si fue suicidio, conversar con personas así por un tiempo, pues tampoco pertenecer al club porque se identifica uno mucho con el síntoma, entonces tampoco es bueno, pero sí es bueno conversar con alguien que haya pasado por un duelo, hablar, escribir mucho, ayuda mucho, escribirle cartas, decirle pues como lo que no alcanzaste a decir o si se lo alcanzaste a decir, no importa, como en una ayuda pues de catarsis. Eh, en el duelo por muerte y por ruptura pasa algo y es que como que buscamos mucho volver a escuchar la voz, leer las conversaciones de WhatsApp. Eso eventualmente sería bueno irlo desligando porque le tienes que ayudar a tu cerebro a entender que esa persona no está. Recuerden que para el inconsciente es lo mismo real o imaginario. Entonces, si tú estás todo el tiempo viendo el WhatsApp y escuchando notas de voz, para el inconsciente él sigue vivo. Eso mismo pasa con Entonces, las no cosas está. físicas, Juli. O sea, no sé, mantengo intacto su closet, no bota la Ajá, ropa, la habitación quedó igualita a como cuando estaba vivo. Ese tipo de cosas nos hacen que tengamos ese duelo complicado que es que lo llaman, sí, ¿cierto? Ok. sí. Entonces Porque tratar entonces como, es o como sea, al la principio me espera. imagino que es normal y es difícil, creo que es de las etapas difíciles enfrentar esas cosas materiales que representaban esa persona y hacer esa catarsis es complejo y es un momento bastante doloroso por lo general, pero es necesario hacerlo para poder darle continuidad pues como a ese duelo y pasar a esa etapa ya de aceptación. Sí. Y también pues como ser compasivo contigo, con las personas que de pronto no entienden el duelo, porque a la final yo siento que la muerte y las rupturas amorosas sí marcan mucho la vida y son de las experiencias más significativas que hay y que de verdad que lo cambian a uno, pero no necesariamente tienen que cambiarte de una manera negativa y entender que hay algo que se llama la adversidad creadora, ¿cierto? Y es que todas las situaciones complicadas traen como nuevos descubrimientos, pues como nuevos caminos personales, que tú como que descubres, "Oh, pucha, a raíz de esto, yo me di cuenta que yo puedo hacer esto, o que yo también soy esto me hizo más vulnerable y más sensible al mundo". Yo sé que es difícil pues entender que esa situación trae un aprendizaje y una nueva forma de ser, pero es lo que más ayuda a adaptarte a la vida. Eso me parece súper importante, pero también entonces hay que reconocer y la invitación hoy es a que si ustedes están pasando por una etapa de duelo, preguntarse todas estas cosas que Juliana pues, nos estaba contando hoy, qué tipo de apegos tenía yo con esa persona o con esa situación, cómo, en qué etapas he vivido, cómo estoy viviendo ese duelo. Y si es un duelo normal o ya se ha convertido en un duelo complicado porque, no sé, han pasado años y yo sigo sintiendo el mismo dolor y lo que decías, yo sigo sintiendo esa lealtad, entonces de que el día del cumpleaños o que el día de la muerte, entonces tengo obligatoriamente que estar de duelo, lo que llamamos de estoy de duelo, o sea, tengo que estar triste hoy. Como identificarse ustedes también ahí. Y hay una parte que me parece supremamente importante, Juli, es si uno tiene, y creo que para eso están personas como tú, si uno siente que definitivamente solo no es capaz, yo creo que la terapia es la mejor forma de hacerlo de enfrentar, Sí, la porque terapia es ayuda escuchar a mucho. una persona externa que te ayude a recorrer ese camino también, porque a veces solos no somos capaces. Sí, y también como que entender que pues en la ruptura amorosa yo siempre les digo contacto cero por lo menos el primer año, no mentiras, si es una cosa tan dolorosa, contacto cero, o sea, porque finalmente eso es como una adicción, entonces decirle a tus amigos, ve, si te la encontrás no me contés, si sabes que estás saliendo con alguien no quiero saber, o sea, dejarle de seguir en redes, eso no es inmaduro, eso es protegerte a ti mismo y entender que como esa persona no está, tu cerebro no la puede ver más, porque la idea es que él se adapte, ok, entonces ya no me estás dando esto, entonces ahora yo voy a buscar otras estrategias.
Súper importante eso en temas de separación y de rupturas. No sé si alguien tiene preguntas, pasemos si quieres ya como para finalizar algunas preguntas Listo. que de pronto la gente tenga, si quieren las escriben ahí o me levantan la manito si quieren hacerle alguna pregunta a Juliana. A ver qué preguntas podemos tener por ahí. Espérame, yo busco aquí en el chat a ver si tenemos alguna. Espérame un segundo que está cargando. Tranquila. Bueno, por aquí no tengo todavía preguntas. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta específica de algo que quieran saber o en algún momento que estén viviendo y quieran compartirlo, preguntarle a Juliana cómo vivirlo o qué hacer en cierta situación, pues ese es el momento pues, que podemos tener para preguntas. Bueno, Juli, no tengo por aquí preguntas. Yo para finalizar quería invitarlos también, y eso sí lo digo desde, digamos que desde mi propia experiencia y que me ha ayudado mucho en esos momentos de duelo, cuando ya he pasado por mis etapas, como lo que me ayuda a finalizar ese duelo es el agradecimiento, Juli. Me ha ayudado muchísimo pensar más allá de el tema de por qué, o sea, pasar esas etapas, pero por qué a mí, o por qué esa persona se fue tan rápido, por qué de esa manera. Más allá de eso es, cuando ya llegó esa etapa de como de aceptación, es, venga, yo voy a agradecer el tiempo que tuve con esa persona, cómo lo viví, qué me enseñó, cómo lo voy a recordar, muy desde el agradecimiento y a mí me ha cambiado la forma de ver esos duelos o de sentirlos y de pasar, digamos que Sí, al otro lado y de recordar a esas personas, muy desde el agradecimiento. Y yo creo que es de las formas más bonitas que uno puede de verdad estar como al otro lado del charco, como dice uno. O sea, muchas gracias por todo lo que me diste, muchas gracias por lo que significaste en mi vida, eh, por todos esos momentos que tuve contigo y los voy a guardar así, pero ya sin dolor. sí, Entonces es como mi recomendación, pues como mi regalito para ustedes súper. de ese tema del duelo. No hay preguntas, Juli, entonces nada, muchísimas gracias a ti por este espacio. Por aquí nos están poniendo que muchas gracias, que fue un espacio muy bonito. Y pues antes de que terminemos, Juliana pues les tiene un regalito si ustedes quieren. Juliana les está dando, Juliana pues hace terapias, tiene su consultorio, si quieren pueden agendar su cita con ella, la pueden seguir como @Santa Intuición, para que conozcan también del trabajo que hace Juli, de las cosas que dice ahí. Se les recomiendo mucho que la sigan porque todo el tiempo está hablando de cosas diferentes y en algún momento podemos necesitar de una palabra de esas o de la experiencia de alguno de sus pacientes, pues que ella lo que va viviendo, pues obviamente sin nombres propios, pero sí va viendo y uno se puede, muchas veces uno se identifica con esas mismas situaciones y eso le ayuda a uno en las cosas que tiene ahí. Pero Julio hoy nos trae entonces un regalo y es que las personas que soliciten citas de aquí al 15 de octubre, hagan por lo menos su separación de la cita, así sea la cita posterior, ¿cierto, Julia? Así es. Sí, Van a tener un bono de 40.000 pesos para asociados. Entonces, ustedes llaman a pedir la cita. Si quieren, vamos a poner aquí, igual el lunes les vamos a mandar la grabación de eso y ponemos el número de Santa Intuición para que puedan pedir su cita. Y dicen que van de parte del fondo de empleados para que obtengan pues como su bono en la cita y puedan comenzar su proceso de acompañamiento con Juliana, que es recomendadísimo de verdad. Se los digo pues de primera mano, o sea, aquí estamos con una persona muy preparada y que seguramente los puede acompañar de una manera muy bonita en esos procesos, no solamente de duelo, sino que pues Juli en trabaja pues general, sí. como todo el tema y que dejemos también ese mito de si necesito un psicólogo, no, sí, o sea, de verdad que esos procesos de acompañamiento son muy enriquecedores. Entonces, Juli, no, muchísimas gracias por Con acompañarnos esta mucho horita gusto. y a ustedes Gracias muchas a ti. gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que esta información haya sido pues como muy valiosa para ustedes. El lunes les estaré compartiendo este video para que también puedan compartirlo con otras personas que de pronto no pudieron estar. Les agradezco mucho y que tengan un feliz fin de semana, Juli. Chao, muchas gracias. Chao, gracias María, gracias a todos. Chao. Hasta luego, gracias.
Genial, muchas gracias.